Y bueno amigos, estamos aquí listos para analizar algunas situaciones que me han parecido a mí muy interesantes. Seguramente a muchos de ustedes también. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Y bueno, porque sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me estaba encontrando y me han parecido llamativos. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Quiero, chicos, irnos rapidito para ir como quien dice, utilizando el tiempo de la mejor manera. Porque como todos sabemos, ayer jugaron Brasil y España en un partido bastante frenético que quedó 3-3. Marcó Endrick, marcó Rodrigo, no sé quién marcó el tercer gol, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, en fin, me parece bastante interesante porque ha sido un partido bastante raro, sobre todo ese final con Vinicius, que parece que cada vez se calienta más la cosa con este futbolista, una cosa increíble, pero bueno, no nos vamos a enredar mucho más con ese cuento. Me gustaría que viéramos esta imagen, que seguramente a muchos de ustedes les va a hacer ilusión, a mí me ha hecho muchísimo ilusión en definitiva, porque creo que es el Real Madrid del futuro, o sea, no se puede decir de mejor manera, sino el Real Madrid del futuro. Esta imagen que coloca Fabricio Romano, y en la que vemos al presidente con los meninos. Esperamos aquí, ¿no? Esperamos tú. Ahí tienes otra hora. Rodri. Dimos, cochines van a hacer. Yo tengo mucho cariño a este señor Florentino Pérez, definitivamente es todo un crack. Le quita la camiseta a Rodrigo, le dice a Endrick: te esperamos aquí el año que viene, porque bueno, sabe que va a ser muy fundamental para el Real Madrid. Ya está demostrando que es un chico que tiene unas cualidades para ser importante. Vamos a ver cuánto tardan los antimadridistas en querer meterle la mierda que le están metiendo a Vinicius, porque repito, si este chico entra en la misma dinámica que Vinicius, créanme que va a pasar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es una cosa demasiado ridícula, y bueno, de verdad lo que pasó ayer fue bastante ridículo con el tema de Vinicius. De hecho, un momento en el que Morata se encaró con la grada, y te aseguro que nadie va a hablar de eso porque le estaban pitando, y bueno, van a hablar es el tema de Vinicius, porque al final, como siempre decimos, es lo que le interesa a la prensa esta asquerosa vender. Creo que es lo que más fácil les queda por vender, y pues todos entendemos esa situación. Quiero que ahora, muchachos, veamos este video de Susana Wash, que últimamente, desde que la escuché la primera vez, está siendo cada vez más inteligente a la hora de hacer algunas interpretaciones, y esta vez ha hablado sobre el tema de Vinicius. Me parece que ha sido realmente brillante, así que escuchémosla. Me ha parecido un día duro, durísimo de verdad, ver a un chico de 23 años llorando. No me ha gustado nada, creo que es lo nunca visto. Y luego, eso, he escuchado, he leído reacciones de gente que se convierte en seres moralmente superiores para decirle lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Ande, que se vayan al carajo, de verdad. O sea, hay gente que se le va la cabeza. El culpable es al que le llaman mono, chimpancé o muérete. Sufre insultos por su color de piel y los sufre en campos de fútbol en España. Es algo inadmisible. Entonces, basta ya de que los clubes, las aficiones, los colectivos, las asociaciones se sientan tan ofendidos cuando son señalados, y en lugar de mirar hacia Vinicius, que es el que sufre esto, y hoy hemos visto cómo lo sufre en primera persona y lo que le afecta, porque le puede afectar como le dé la santa gana, faltaría más, hay que señalar a los pocos o muchos que hay en los estadios gritando esto. Hay una cosa que yo jugué con muchos jugadores negros y en ninguno vi la sensación de que España viviera mal o fuera racista España. Si en España hubiera racistas, que evidentemente hay racistas en España y en todos los lados, pero es curioso porque el racista es racista contra todos los negros. Contra los negros de su equipo también, ¿eh? O sea, si eres el racista de verdad, es que odia a los negros. Y yo creo que Vinicius es víctima de un odio personal, de gente que odia a Vinicius. Y además le odia porque también es negro, pero le odia por cómo es, porque juega en el Madrid. Bueno, muchachos, lo que les estaba diciendo es un tema tan complicado, pero siempre que escuchamos opiniones como la de esta mujer, y bueno, hay unas opiniones ahí un poco extrañas, pero creo que la de esta chica ha estado brillante. Y
Como les estoy diciendo, desde hace unos días que traje mi primera intervención acerca del trabajo de esta mujer, creo que ha estado absolutamente brillante, prácticamente de 10, y es algo que debemos ponerle o tenerle en cuenta. De todos modos, bueno, muy chévere, va muy de la mano con lo que vamos a escuchar ahora de Pepe Brasín, que yo creo que es el mejor video que podemos colocar para explicar la situación de Vinicius, debido a que, como el mismo Pepe Brasín ha explicado, él es antimadridista, entonces creo que encaja a la perfección con todo esto. Así que vamos a pasarnos a la pantalla, si la voz me lo permite, de terminar el video, para escuchar a Pepe Brasín, que repito, no es precisamente un madridista el que te va a contar esto, pero creo que ha estado sencillamente brillante. Creo que pocas veces he escuchado algo tan brillante, y mira que estamos hablando de un tipo que él mismo se hace llamar antimadridista. Es que es de loco. Vamos a escucharlo. Esto tuvo un crescendo que todos recordamos, que todos conocemos, que puso a todo el mundo a opinar, porque sí, porque podemos opinar libremente de este tipo de cosas tan profundas y tan serias como es el racismo en la sociedad, desde el punto de vista de que nos cae mal un señor, desde el punto de vista de que juega un equipo que odiamos, desde el punto de vista que nos parece que es un chulo o un imbécil. Bueno, muy bien, hombre, muy bien. Entonces, pasamos de entender eso a que podemos debatir sobre el racismo. Así somos, así tenemos la capacidad de hablar de todo esto. En caso es que este partido nace de aquello, nace de aquellas circunstancias para hacer un todos bajo la misma piel, todos contra el racismo y tal. Cojonudo. Cojonudo si no fuera porque desde entonces se ha intensificado el odio. Y no me interesan vuestras razones, ni las vuestras ni las de nadie, con respecto a este tema. Cuando nos metemos en algo tan profundo como es los delitos de odio, que son algo intrínseco a la sociedad, intrínseco a la civilización, y convivimos con ellos, y creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es, todos, que vivimos en una sociedad muy imperfecta y que hay que seguir mejorando y avanzando. Que se ha mejorado y avanzado con respecto a los últimos años, claro, de hecho se avanza a un ritmo verdaderamente alto en todos estos aspectos, y con lo cual supongo que todos nos alegraremos, que al menos la inmensa mayoría nos alegramos de que esto vaya para adelante, pero que aún nos quedan un montón de cosas por hacer, y que tú no puedes andar diciéndole a un negro cómo debe sentirse porque él sienta que hay racismo o no hay racismo, y tú, en tu absoluta ignorancia y estupidez, quieras decir, bueno, pero es que se lo ha ganado, pero es que otros no, pero es que nada, hostia, estamos en una situación en la que se pone Vinicius a dar una rueda de prensa ayer, se desmorona, se pone a llorar en las circunstancias en las que los que hemos estado cerca más o menos de algún que otro caso de acoso, no estrictamente racismo, pero sí acoso, notas más o menos la misma pauta, la misma manera de actuar de un tipo, de un señor que, insisto, da exactamente igual como te caiga a ti, igual, no tiene ningún valor, ninguna importancia, para notar empáticamente como ser humano que lo está pasando francamente mal porque está siendo víctima de abuso, de acoso, y él, en concreto, de racismo. Sencillamente brillante la intervención de Pepe Brasín. Como les estaba comentando, es muy importante resaltar que el discurso es bastante parecido al de Susana Guas. Lo que les estaba yo comentando también es para tener en cuenta, precisamente no estamos hablando de un tipo que sea madridista ni nada por el estilo, y creo que es lo que le da un poco más de valor al discurso, y creo que es exactamente lo que yo he pensado, y creo que se lo he comunicado a muchos de ustedes muchas veces. Da igual si es madridista, si juega en el Madrid, si juega donde, si es brasileño. El problema es cuando intentan justificar este tipo de comportamientos, o cuando intentan hacer cosas, por ejemplo, como el Nacho Cotino que ha estado acosando de manera directa a través del medio de comunicación en el que trabaja a un futbolista como Vinicius Junior. Ese es el principal problema, y por el cual debemos seguir tratando de dejar las cosas en su sitio. De todos modos, bueno, yo creo que ha quedado un video bastante bien construido. No voy a seguir hablando más porque ya la voz no me da para más, pero creo que ya hemos organizado la mayor parte de esta situación. Espero que termine pronto porque es cansino de verdad todo esto. Pero imagínate si es para nosotros cansino que solamente hablamos, imagínate para Vinicius, que es quien lo está viviendo, seguramente el que quiere que más rápido termine. Así que no tenemos otra que seguir aguantando y seguir haciendo la lucha para que esto termine lo antes posible. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.